¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esta es la primera llamada. Vamos a dejar un tiempo en lo que se conectan las demás personas y ahorita iniciamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a los que se van integrando. Ahorita iniciamos. Estamos esperando que se conecten las demás personas. Vamos a dar unos 5 minutos y ahorita iniciamos. Esta es la segunda llamada. Gracias.
Muchas gracias a todos los que se están conectando. Ahorita iniciamos, estamos dando un tiempo para que se conecten más personas. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy en esta charla vamos a explorar los riesgos que representan la inteligencia artificial o conocida como AI desde una perspectiva integral, abarcando todos los desafíos que enfrentamos como usuarios individuales, como las preocupaciones y retos que surgen en el ámbito empresarial. La inteligencia artificial ha revolucionado múltiples aspectos de nuestras vidas, facilitando tareas y abriendo posibilidades innovadoras. Sin embargo, también trae consigo riesgos que debemos conocer y entender para tomar decisiones informadas. Me complace presentar al expositor del día de hoy, que es Jorge Leiva. Él es coordinador del área de arquitectos de soluciones. Está graduado con una licenciatura en seguridad de tecnologías de la información. Es apasionado por la ciberseguridad y cuenta con experiencia como ingeniero de preventa. Su trayectoria se centra en el diseño e implementación de estrategias de seguridad de vanguardia para proteger los activos digitales de las organizaciones, orientado a líderes de seguridad y áreas de TI en el seguimiento de las mejores prácticas para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Para esta charla, si tienen alguna duda o comentario, la pueden poner en el apartado de preguntas y respuestas. Las vamos a estar leyendo al final, o si bien también en el chat lo pueden hacer. Le cedo los micrófonos a Leiva para que inicie su charla. Gracias Jorge y gracias a todos por poder estar aquí el día de hoy, por dedicar esa hora, esos minutos de su tiempo para poder hacer conciencia sobre uno de los temas que hoy en día han estado en vuelo con el área de seguridad de las compañías. Antes veíamos temas asociados hacia el trabajo remoto y los retos de este perímetro que se expandía. Posteriormente, pasando el COVID, empezamos a hablar sobre temas de nube, ya algo tarde porque muchos servicios en nube las compañías ya estaban generando ciertos servicios en nube y necesitábamos poder seguir al negocio, ¿no? En estas nuevas tendencias de transformación digital. Y hoy en día algo que se vuelve más recurrente es escuchar acerca de aquellos temas asociados a la inteligencia artificial, pero como toda nueva tendencia tecnológica, trae consigo sus propios riesgos. Y el objetivo de la charla del día de hoy es que podamos platicar un poco acerca de ello, que veamos esos conceptos principales que forman parte medular del entendimiento de cuáles son aquellos puntos que nos referimos cuando decimos machine learning, cuando hablamos de inteligencia artificial, si realmente qué es lo que atacan, en este caso los ciberdelincuentes. Y más allá de ello, pues también poder tener ese espacio para responder algunas preguntas. Si no tenemos oportunidad, podemos responderlas posteriormente y darle seguimiento sin problema alguno. Voy aquí a compartir pantalla. Por favor, me confirmas, Jorge, si puede visualizarse. Ya se puede ver. Me equivoqué de botas.
Excelente, gracias. Muy bien. El tema que nos trae ahora es el peligro con la inteligencia artificial. Antes de poder hablar de ello, ya Jorge hizo aquí mención sobre algunos puntos sobre mí. Me gustaría también mencionar que parte de lo que a veces nos trae a este mundo de la ciberseguridad son motivaciones iniciales. A mí me adentró este mundo de la ciberseguridad desde que los dispositivos tenían sistemas operativos que se podían modificar y uno trataba de ver hasta dónde podían llegar a sus límites. Hoy en día algo que estamos buscando en la parte de ciberseguridad es poder entender esos límites para saber cómo protegerlos. Soy graduado de esta licenciatura de Seguridad de Tecnologías de la Información, pero no todo es seguridad y también me gusta en cierto tiempo ver series y películas, poder tener ese espacio. Otro de los puntos que ahorita queremos abordar es esta agenda. Queremos ver algunos puntos asociados hacia las tendencias, estos conceptos iniciales, hablar cuál es la superficie de ataque que hoy en día vemos, que puede representar un riesgo para los casos de inteligencia artificial, quién es la verdadera amenaza dentro de este tipo de escenarios y mencionar alguno que en particular es de los que más ruido ha causado hoy en día en Internet, que es la parte de los deepfakes. Y por último, cerrar con algunas recomendaciones sobre este punto. Entonces, lo que nos trae a día de hoy son temas que no son nuevos en el sentido que empezaran en el 2024. Estamos hablando de casos donde la inteligencia artificial se ha utilizado como una herramienta para poder cometer actos ilícitos de forma digital. Desde alrededor del 2019 ya se veían ciertos escenarios de deepfakes donde suplantaban la identidad de personas. Hoy en día vemos que estos escenarios ya no solo se quedan en tratar de engañar a un usuario, sino que también hoy en día se están enfocando en cómo poder hacer algún daño hacia este tipo de desarrollos que tienen algún servicio desarrollado a través de inteligencia artificial. Las afectaciones de este tipo de ataques son muy grandes y lo que tenemos que empezar a entender es cuál es el papel o de qué manera podemos nosotros tratar de reducir este tipo de casos, ¿no? Hoy en día vemos escenarios que tal vez ocurran en Europa, algunos escenarios que hemos visto en Estados Unidos, pero realmente ya también hay casos aquí en México de escenarios similares que han estado ocurriendo a compañías por escenarios donde se hace cierta suplantación de identidad y llegan a hacer algún pago, algún movimiento económico, que es uno de los principales motivadores de estos grupos de ciberdelincuentes para llevar a cabo estos actos ilícitos. Pero bueno, ahorita hablamos de inteligencia artificial, hablamos de distintos conceptos y quería investigando sobre cómo poder clarificar este tipo de conceptos. Veía algo similar a un diagrama de Venn, cómo podemos ir agrupando en capas, si están relacionados entre sí, si hay algunos conceptos que no tienen una relación directa, cuál es el momento en el que debería de utilizar uno, en el que debería de utilizar otro. De manera general, cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, estamos hablando de esa ciencia, de esa rama dentro de la ciencia que lo que busca como objetivo es que a través de las máquinas, lo que hoy en día utilizamos de forma digital, puedan ser capaces de tener o entender aquellos comportamientos que hacemos hoy en día los humanos. Es decir, hoy en día hay tareas que una computadora no es capaz de resolver, pero lo que estamos buscando es que el día de mañana ya nosotros no hagamos ese tipo de tareas y sean las computadoras quienes puedan resolver ese tipo de actividades. Entonces, lo que se busca con este concepto de inteligencia artificial es que la tecnología sea capaz de atender aquellas tareas que requieren cierto razonamiento humano o cierta lógica que nosotros podemos realizar para tomar decisiones y que de esta manera podamos entender esa parte del concepto, ¿no? Principalmente. Esto quiere decir que para que se cumpla o se desarrolle la inteligencia artificial tiene que haber una manera de que este proceso se dé o se lleve a cabo. La manera en la que nosotros podemos hacer que una computadora sea capaz de entender o razonar, si lo vemos de cierta manera, como si fuera un humano para tomar decisiones más humanas, tiene que ser a través de un proceso de aprendizaje. Así como cuando nosotros íbamos a la escuela y tenemos que aprender cosas nuevas a través de distintas maneras, para la inteligencia artificial también funciona de la misma manera. El machine learning, este concepto, se enfoca en ese proceso de aprendizaje.
en cómo a través de algoritmos que se van entrenando con distintos escenarios, se puede generar un patrón y ese conjunto de patrones ya nos permiten generar este modelo de Machine Learning. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de algoritmos, nos referimos a una serie de instrucciones, como si viéramos una serie de pasos que se tienen que ir cumpliendo de de manera matemática para dar objetivo o dar resultado a algún punto en específico. Si nosotros utilizamos estos algoritmos matemáticos para estar entrenando un modelo de Machine Learning, el resultado final es este modelo, algo que ya es capaz de tomar decisiones de qué puede ser un cuadrado a través de estar aprendiendo con diferentes imágenes cómo es la forma de un cuadrado. O saber que tomando decisiones de si es un triángulo es porque hubo una serie de algoritmos, de instrucciones que nos determinaban que el triángulo tenía tres lados. En este caso, estos son los conceptos clave para la generación de modelos y lo resalto en amarillo porque hoy en día, si estamos en áreas de ciberseguridad o en áreas enfocadas a la seguridad de la información, solemos escuchar este concepto. Lo solemos escuchar en la parte de controles tecnológicos, solemos escuchar que las herramientas hoy en día están utilizando Machine Learning como parte de sus mejoras para poder atender los riesgos que hoy en día existen. Y esto tiene un motivo principal. ¿Por qué? Porque las amenazas a las que hoy en día nos enfrentamos ya no son remediadas a través de algo que conocemos. Ya son amenazas que hoy en día no se tienen bases de datos con identificadores o con vacunas para saber cómo remediarlo. Son amenazas desconocidas. No hay alguien que a lo mejor la haya visto antes y llega a verse ese escenario donde nos toca a nosotros recibir ese malware, ese tipo de amenaza y las tecnologías lo que están buscando es, a través de este modelo de aprendizaje, entender cuál puede llegar a ser un riesgo, pero sin necesariamente saber cuál era esa amenaza en particular, sino que ya aprende qué tipo de comportamientos pueden llegar a ser maliciosos y de ahí poder tener un veredicto si esto es benigno o no es benigno. Entonces es por ello que solemos escuchar este tipo de conceptos. Hay otro concepto que se escucha en menor medida, que es el concepto de deep learning. No es más que una subtécnica avanzada para que los modelos de machine learning aprendan. ¿Qué quiere decir? Es una subtécnica de aprendizaje en la que ahora se utilizan como si fueran redes neuronales, como si fuera el cerebro, donde existen distintos modelos trabajando en conjunto y esos modelos trabajando en conjunto forman una capa y hay otras capas que en conjunto pueden hacer un mayor aprendizaje y raciocinio sobre lo que se busca como una decisión. Entonces, es una manera en la que se puede ser más específico para obtener mayores resultados. Esto es algo más avanzado, pero no es una forma en la que necesariamente nosotros llegamos a escuchar. No están peleadas o no son puntos distintos. A veces escucharemos que son herramientas potenciadas con Machine Learning, con Deep Learning, y es porque estos conceptos van de la mano, pero no necesariamente Deep Learning es un concepto que se lleva a cabo. Ahora, cuando nosotros utilizamos todo este tipo de algoritmos y modelos para poder resolver tareas más humanas a través de la inteligencia artificial, pueden darse ciertas aplicaciones en el día a día. Ciertas aplicaciones a nivel corporativo, por ejemplo, donde requerimos usar estos modelos grandes de lenguaje o esta inteligencia artificial generativa donde lo que hoy en día a lo mejor conocemos como ChatGPT, estas herramientas donde nosotros utilizamos para poder tomar el lenguaje y generar resultados a partir de instrucciones, son las aplicaciones que ya vemos en este tipo de modelos o aquellas sillas generativas que a través de un input que nosotros le damos, alguna instrucción, alguna imagen, algún dato, a partir de ello se genera un resultado, hay una generación de un resultado de contenido ya con cierto aprendizaje que realizó por detrás.
Entonces, cuando hablamos de estos conceptos, son más que nada las aplicaciones ya en el mundo real sobre algo que tuvo que haber aprendido a través de deep learning o a través de machine learning. Y todo esto al final son conceptos que se engloban en la ciencia de la inteligencia artificial. Entonces, es una manera en la que podemos verlo. Realmente a veces utilizamos ese concepto de inteligencia artificial o machine learning de la misma manera, pero en cierta forma esta es la manera en la que podemos entenderlos. Ahora, ya aclaramos algunos conceptos asociados a la parte de inteligencia artificial, algunos conceptos que no forzosamente son de seguridad o de tecnología, pero ahora estamos hablando acerca de cierta superficie de riesgo. La superficie de riesgo es aquello que puede llegar a estar expuesto y que puede representar una entrada, un vector de entrada para un ciberataque. Gartner el año pasado eh, ponía este gráfico sobre cierta exposición de una superficie de riesgo en las organizaciones y mostraba algo muy interesante que es cómo ha ido cambiando esta superficie de riesgo con el paso del tiempo. Antes lo tradicional era este perímetro, lo que platicábamos al inicio de tengo que proteger los dispositivos finales y mis servidores. Para proteger estos dispositivos finales y servidores, hoy en día sabemos que hay ciertos controles tecnológicos que nos permiten protegerlos de manera ya sea local o si se encuentran en otro ambiente, esto también se puede realizar en estos. Pero ya después el perímetro tradicional cambió y se modernizó porque ahora el riesgo ya no estaba en los dispositivos, ya estaba en otros medios móviles que los usuarios podrán llevarse y en las identidades de los mismos usuarios. Ya hay aplicaciones que no necesariamente residen en nuestra organización o aplicaciones web que llevan mucha información de la operación de la organización y si se ven afectadas, esto también causaría un impacto muy fuerte en la empresa. Hoy en día nos estamos enfrentando a este escenario. eh, Podrá cambiar de acuerdo al sector de la industria, pero de forma general, la mayor parte de las empresas, hoy en día ya estamos hablando que se tienen cargas de trabajo en la nube, ya se tienen servicios en estos data centers de nubes públicas, AWS, Azure, Google Cloud Platform. Estamos utilizando aplicaciones que viven en sus propios servicios de nube, donde nosotros lo que podemos hacer ya no podemos implementar algún control de seguridad de forma directa. Tenemos que proteger los accesos y los usuarios que pueden consultar esa información. Y así conforme vamos avanzando, esta superficie se va a ir expandiendo y expandiendo aún más. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial? El entender dónde está el riesgo en toda esta superficie, en dónde nos va a impactar el uso de la inteligencia artificial. La realidad en este momento es que el caso de la inteligencia artificial va a impactar en la mayor parte de estos puntos. Si hablamos específicamente cómo podríamos separar los conceptos de qué es lo que se está atacando, podríamos verlos en dos grupos: aquellos ataques que son potenciados o que llevan a cabo por medio de herramientas de inteligencia artificial. Es decir, utilizamos la inteligencia artificial como una herramienta. Típicamente le llaman los AI-driven attacks. Y hay otros escenarios donde la misma inteligencia artificial que hoy en día se está implementando en chatbots de las organizaciones, en el uso de herramientas como ChatGPT para la solución de actividades cotidianas del equipo de trabajo, se pueden ver vulneradas. Entonces, el riesgo lo podemos ver en dos aspectos. Si nosotros hoy en día estamos utilizando o vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial, existe un riesgo de este lado derecho que tenemos que enfocarnos a protegerlo. Y a su vez todos estamos expuestos a este riesgo del lado izquierdo, aquellos ataques que son potenciados con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no está directamente bajo nuestras manos el que ellos o el que los atacantes no puedan utilizar la inteligencia artificial. Esto es algo muy importante y no podemos frenar el avance tecnológico. Entonces tenemos que entender estos ataques. Hoy en día, el que platicábamos, que es uno de los principales, es el escenario de los deepfakes y el robo de identidades, que son nuevas técnicas que se utilizan en el phishing.
Hay otros casos donde las herramientas de inteligencia artificial se utilizan para hacer ataques muy específicos y muy técnicos. Por ejemplo, antes se comentaba que cuando teníamos la contraseña de algún equipo o algún dispositivo de una cuenta de un usuario, la longitud de la contraseña tenía que ser de 8 caracteres. Posteriormente pasa el tiempo y ahora es de 12 caracteres y hay que añadir nuevos valores para que sea más difícil el que un atacante adivina la contraseña. Y este adivinar a veces más que nada es tener el recurso de cómputo que permita romper esa contraseña probando distintas combinaciones de un diccionario. Lo que estamos viendo ahora es que estos ataques para poder adivinar esa contraseña con diccionarios ya se personalizan, ya los atacantes utilizan inteligencia artificial para tomar ciertos datos del cliente y personalizar qué combinación de palabras podría dar un mayor porcentaje de efectividad sin tener que probar las 100.000 palabras que a lo mejor iba a hacer anteriormente en un ataque tradicional. Entonces lo que están haciendo ellos es eficientizar su manera de trabajar. Y lo que buscan los negocios con implementar estas tecnologías es lo mismo, eficientizar la manera en la que trabajan. El problema es que tenemos que embeber la seguridad en estas nuevas tecnologías. Las organizaciones que están pensando desarrollar tecnología con el uso de modelos de machine learning, como lo platicamos anteriormente, puede ser que lo realicen utilizando herramientas que no vivan en su infraestructura, herramientas que consumamos hoy en día como servicios, o puede ser el caso donde utilicemos herramientas que se van a desarrollar de forma interna como herramientas de chatbot y vamos a necesitar recursos sobre ciertas librerías de inteligencia artificial y hacer un desarrollo interno en la compañía. Esos son la menor parte de los escenarios. Típicamente ya se utilizan herramientas que se ofrecen como servicio y ahí es donde pueden llegar a ocurrir otro tipo de riesgos. Aquí se listan algunos, en realidad hay más, pero si los tratáramos de agrupar pueden ser estos cuatro escenarios. Hoy en día una inteligencia artificial, eh, por ejemplo, vamos a hablar del caso de ChatGPT que la mayoría conoceremos, o algún chatbot que me permite interactuar con él, puede verse envenenado. ¿Qué quiere decir? Que un atacante llene de datos erróneos o datos que no son los que la herramienta debería utilizar para aprender, para que sus resultados ahora se vean comprometidos. Que si este chatbot está encargado de dar ciertas citas hacia los clientes, ¿qué pasa si hoy en día, qué pasa si el día de mañana un atacante envenena ese tipo de datos sobre los horarios para que la respuesta que dé sean horarios erróneos? El concepto va en afectar la integridad de la información dentro de la inteligencia artificial. Hay otros escenarios donde se ven afectada la confidencialidad, como lo puede ser el caso donde lo que buscan es extraer información de estas herramientas, tratando de utilizar peticiones o prompts que les permita extraer esa información con la que aprendió la tecnología, ese modelo de aprendizaje con distintos puntos que necesitaba aprender con distinta información, que se pueda extraer esa información del aprendizaje, que es uno de los principales riesgos. Y hay otros escenarios que están enfocados a la evasión a la inyección. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de un ataque de inyección y un ataque de evasión? Cuando nosotros queremos evadir, han salido varios escenarios donde le decimos algo a la inteligencia artificial y nos dice que no puede hacerlo debido a que tiene políticas y tiene que seguir lineamientos. En este caso, nosotros podemos hacer solicitudes y ha habido en internet algunas donde le pide con urgencia que tiene un familiar muy herido y que necesita atender ese requerimiento porque si no puede haber algún incidente mayor y la inteligencia artificial rompe su lineamiento y le da la información que le estaba pidiendo. Ahí es cuando hacemos este tipo de ataques de evasión. Y hay otros escenarios donde la inteligencia artificial se ve afectada por un prompt injection. Este prompt injection lo que busca es
poder tratar de incrustar algo que no vivía en este modelo. ¿Qué quiere decir? Si hoy en día estamos hablando que esta inteligencia artificial, este motor que permite que un chatbot funcione y es capaz de recibir información nueva, podríamos estar hablando de inyección de código malicioso a estas herramientas. Y teniendo código malicioso en estas herramientas, podría haber ejecuciones remotas que faciliten que un atacante pueda entrar a la red de la organización a través de este tipo de ejecuciones en estos servidores. Dependerá dónde viva este modelo, si vive en nuestra infraestructura aún como servicio, pero suelen ser los casos de hasta dónde puede llegar. Ya se han ejecutado algunas pruebas de concepto por parte de investigadores y especialistas para demostrar que esto puede ocurrir. Y los otros escenarios que platicábamos de este lado era la parte de malware powered by AI. Ahora los atacantes están buscando desarrollar nuevas variantes de malware. Típicamente lo que veíamos era que los atacantes usaban una base de código y a partir de esa base de código generaban nuevos malwares, nuevas amenazas. Hoy en día este proceso para modificar ese código inicial y que sea menos detectable para las herramientas de seguridad puede facilitarse el proceso porque se utilizan este tipo de herramientas y esto es a lo que hoy en día nos estamos enfrentando. No podemos detener esta parte y esta parte sí podemos llegar a detenerla dependiendo de dónde esté la responsabilidad del desarrollo. Entonces, ¿quién al final es la persona que puede llegar a representar un riesgo para la empresa? ¿Quién es esa verdadera amenaza, ¿no? Eso pueden ser estos cibercriminales, estos grupos que buscan dañar y poder extraer esta información de la empresa, o pueden ser aquellos desarrolladores que tenemos internamente en la organización o que se contratan como proveedores, que hoy en día hacen uso de inteligencia artificial en los desarrollos y no sabemos si se están cumpliendo las mejores prácticas o si es la fuerza de trabajo que hoy en día es la mayor parte de la organización y puede llegar a utilizar este tipo de herramientas sin la concientización adecuada. Entonces, la realidad es que estos usuarios que hoy en día vemos que no son directamente cibercriminales, pueden representar un riesgo importante para la empresa y lo importante es que como son usuarios de la compañía, podemos llegar a aplicar ciertos controles tecnológicos que eviten que estos usuarios caigan en este tipo de amenazas. Hay un caso que ocurrió ya hace algún par de tiempo sobre Samsung, donde ciertos desarrolladores utilizaban la herramienta de ChatGPT para poder subir su código y hacer un proceso de depuración. En muchos casos, sabemos que este tipo de herramientas tienen sus políticas de protección de información, pero se sabe que a su vez se utilizan para alimentar el modelo y que pueda seguir aprendiendo de mejor manera. El problema es que al final esa responsabilidad de si asumimos ese riesgo queda en nosotros y lo mejor sería evitar que ese riesgo vaya a estar existente. Hay que reducirlo en la medida de lo posible para evitar tener que confiar en este tipo de políticas. Ya ha habido casos donde se encuentran vulnerabilidades en estos modelos, por más grandes que sean. Y otra parte importante, pues es que sí, los atacantes que ya conocemos, estos grupos de adversarios que tienen letras y números como APT38, APTX número, ya llevan tiempo utilizando este tipo de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial para cometer sus ataques. Van incrementando su avance y ahorita actualmente si volteamos a ver hacia atrás, ¿qué es lo que ciberseguridad ha desarrollado para atender este tipo de incidentes nuevos que están generándose? Vemos que ha habido ciertas adaptaciones a frameworks o marcos de trabajo que hoy en día se utilizan para atender los ataques generales de ciberseguridad. Hoy en día tenemos y sabemos que hay una kill chain eh, que especifica de forma general que un ataque está compuesto por distintas actividades que se tienen que llevar a cabo. Eso es lo que nos podemos llevar de esta kill chain para poder comprometer la información de la empresa. Se tiene que llevar a cabo distintas actividades, distintas etapas y hoy
lo que vemos es que cada una de estas etapas puede llegar a tener o puede llegar a ser potenciada por el uso de la inteligencia artificial. Mayormente, los ataques de inteligencia artificial se utilizan para el proceso de intrusión y reconocimiento o las etapas iniciales en las que los atacantes buscan obtener acceso. Aquí vemos este listado de etapas, pero de este lado vemos esa relevancia del uso de la inteligencia artificial. Y si recuerdan ahorita los casos que vimos, sus efectos vienen a ocurrir en esta etapa inicial de intrusión. Ya el poder obtener la información de los datos que ya lograron explotar, aquí ya no hay tanto escenario donde pueda llegar a ocurrir, pero en etapas iniciales esto es muy importante. También existe otro, otro tipo de organizaciones que han generado información muy importante para la industria de la ciberseguridad. Uno de estos casos es Mitre, quien generó una matriz y esta matriz está basada en los casos reales que se han observado de incidentes de ciberseguridad alrededor de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que de los principales grupos de atacantes y los reportes que han salido a la luz sobre cómo fueron estos ataques, se obtiene esa información observable y que sabemos que es real. Y a partir de ello se han catalogado por distintas tácticas que son los objetivos o las metas que buscan los atacantes para ir desglosando cuál puede llegar a ser la remediación para cada una de estas técnicas que hoy en día utilizan estos grupos. Esto ya no aplica cuando queremos hablar de ataques a la inteligencia artificial. No estaba contemplado, no se tenía mapeado que esto iba a llegar a ocurrir y se tenía que encontrar alguna manera de mapearlo. Y lo que se ha buscado es generar otro tipo de matrices que se enfoquen específicamente en aquellos casos donde la inteligencia artificial pueda verse vulnerada. Hoy en día estos ataques que les mencionaba sobre envenenamiento de los modelos de inteligencia artificial, sobre una inyección de código o sobre la evasión a los controles mismos de la inteligencia artificial, están mapeados en esta matriz que se llama Atlas Matrix. Pero parte importante, si nos ponemos a investigar cada una de estas técnicas, es que hoy en día es raro que exista una remediación. A diferencia de la matriz que conocemos de Mitre Attack, la mayor parte de todas las técnicas y subtécnicas tienen mapeada una recomendación de cómo solventarlo. Si analizamos los resultados de la nueva matriz que hoy en día se está utilizando para estos casos de inteligencia artificial, no hay mucha información, hay algunos casos de estudio, pero no se enfocan mucho sobre la mitigación porque no hay tanto detalle de lo mismo, ¿no? Entonces, antes de pasar a explicar cómo funciona uno de los principales ataques que se están viendo hoy en día es el caso de los deepfakes. Me gustaría que viéramos este video y que tratáramos de identificar cuáles son esas diferencias. Voy a ponerlo por acá. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. Ok, entonces realmente la primera parte del video es un video original. La segunda parte del video es un deepfake, está generado a través de inteligencia artificial con estos modelos que platicábamos. No son ni las palabras ni la parte visual de la gesticulación de la boca de este conductor lo que estaba diciendo en la vida real. Era el del lado izquierdo del original. Nos estamos enfrentando a un caso donde pues lo que nosotros creemos que es verdad tal vez no lo sea y parte de ello han sido esas noticias que vimos de un caso donde se filtraban millones de dólares hacia una compañía externa, una cuenta bancaria externa de la compañía, porque se creía que era el director financiero de la organización quien estaba pidiendo ese monto para poder hacer algún pago transaccional con otra empresa. Hay un caso de los que vienen ahí listados
de igual manera les comparto esa información con la presentación. Hay un caso donde una empresa en Hong Kong tenía una persona encargada de hacer la solicitud de transferencias bancarias de la organización. Le llega una notificación sobre el director financiero, supuestamente, para que hiciera este proceso de transferencia a una cuenta bancaria externa. Tras la duda, lo que hizo esta persona fue corroborar estos datos a través de otra sesión de videoconferencia que le presentó el atacante. En esta sesión de videoconferencia, las personas que estaban en la sesión no eran parte de la compañía, eran personas que estaban en parte del complot, y la persona que en este caso se estaba visualizando en pantalla parecía la persona que era el CFO de la compañía. La voz era la misma que se utilizaba para esta persona, pero realmente no era su identidad real. Entonces, bajo esta segunda validación que hizo la persona, procedió a hacer la transferencia. Y hoy en día pues nos estamos enfrentando a ese tipo de casos, que hay algunos factores que antes tomábamos como validaciones verdaderas que ya tal vez no nos puedan servir el día de mañana y tengamos que buscar nuevas alternativas. ¿Cómo fue que se lleva a cabo ese tipo de aprendizaje de la inteligencia artificial? ¿Cómo es que alguien puede lograr que un video pueda ser tan real y tan parecido? Vamos a tratar de resumirlo en estos dos puntos. Ese tipo de herramientas que se encargan de generar deepfakes, lo que hacen es que utilizan más de un modelo de aprendizaje, utilizan más de una inteligencia artificial, si lo vemos en ese concepto general. ¿Por qué? Porque cada uno de estos modelos realiza una acción en específico. Entonces, cuando se juntan distintos modelos, pueden llegar a crear algo tan impactante como esto. En el caso inicial, lo que realizan es primero tomar la mayor cantidad de información, de fotografías, de videos que se tenga del mapeo de la persona, para que a través de esto sea un entendimiento de cuál es ese mapeo del rostro de la persona que se quiere tratar de imitar. Y a partir de ahí se genera un video o esta secuencia de imágenes. Y hay otro modelo que se encarga de analizar las diferencias en cada imagen que se genera por por la primer inteligencia artificial. De esta manera se van modificando las diferencias y se regresa nuevamente al modelo inicial para que se haga otro proceso de aprendizaje y haya otra imagen nueva. Y si hay correcciones que se tienen que hacer por diferencias en el movimiento de la cara, se vuelve a generar, y es un proceso cíclico, que es aquí donde le toma el tiempo y el recurso de cómputo a este tipo de inteligencias artificiales para poder generar un video tan real como el que vimos hace un instante. Entonces, de cierta manera, podemos sacar algunas conclusiones. Podemos sacar las conclusiones asociadas a que los atacantes hoy en día están utilizando la inteligencia artificial en sus escenarios de ataque, porque estos escenarios están dirigidos a los usuarios de la organización. Y típicamente los usuarios de la organización hoy en día no tienen la cultura de los riesgos que existen con este tipo de nuevas tecnologías. Y otro punto importante es que ya los ataques ya existen. O sea, parte de la base de los ataques que hoy en día se están viendo son ataques existentes, pero se están potenciando con herramientas de inteligencia artificial que los vuelven más evasivos. Entonces, no tienen que generar a veces un nuevo ataque, no hay que descubrir ahora el hilo negro. Ya existe la base, una base muy importante para los atacantes, y lo que están haciendo es ver de qué manera optimizar y eficientizar que ese porcentaje de personas que pueden llegar a caer en esa estafa, en dar clic, en realizar algo que no se debía hacer, puede incrementar. Y otro de los puntos importantes para aquellos ataques que van dirigidos a la inteligencia artificial es que actualmente están
explotando la falta de conocimiento de los equipos que se encargan de hacer estos desarrollos. Y aparte de la falta de conocimiento, eso no necesariamente puede ser porque el equipo de trabajo no tenga las capacidades de resolverlo. Hay veces que la tendencia o la transformación digital dentro de la empresa va a un ritmo muy acelerado que no nos permite tomar todo ese aprendizaje y entender del todo cómo funciona. Entonces, están aprovechando esa tendencia que hoy en día hay ciertos controles tecnológicos que están en ese proceso de ver cómo cubrir estos nuevos ataques. Ya gran parte están entendiendo cómo pueden protegerlo y eso nos trae las recomendaciones, ¿no? A saber cómo podemos llegar a solventar este tipo de escenarios. Por ejemplo, para aquellos casos, aquellos ataques donde se utilice la inteligencia artificial, típicamente estamos hablando de los ataques a los usuarios. En el ambiente corporativo, si hoy en día tenemos un usuario que pueda verse afectado por estos casos de deepfake, él podrá llegar a caer en este, en estos escenarios, pero hasta dónde pueda llegar o qué acciones pueda llegar a realizar dependerá al final de los privilegios y permisos que tenga asignado este usuario en los activos que son importantes para nosotros. Entonces, el concepto del privilegio mínimo para estos usuarios es importante y se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque esto va a reducir que el impacto de una decisión de un usuario por haber caído en este tipo de estafas sea mayor. Esto es algo que no podemos perder de vista y se tiene que mantener. Adicional, habrá algunos temas que no son controles o medidas que pueda realizar el equipo de TI o el equipo de seguridad. Serán más que nada procesos de aprobación donde se validen nuevos datos al tratar de solicitar cierta información. Habrá algunos casos donde nosotros debemos eh, posicionarnos más cercanos a los usuarios. En el caso de estas amenazas de malware, que hoy en día pues ya no son conocidas, son desconocidas, tenemos que aplicar medidas en los dispositivos de los usuarios o lo más cercano a ellos. Si hoy en día aplicamos medidas a nivel corporativo y el usuario está fuera de este corporativo, va a utilizar las herramientas que no están siendo bloqueadas o va a utilizar este tipo de aplicaciones en dispositivos ajenos al de la compañía para tratar de sacar esta información. Entonces, eh, ya es momento en el que si hoy en día no tenemos un proceso de etiquetado de información, no tenemos definida cuál es la información sensible dentro de la empresa, necesitamos hacerlo en algún punto y más vale que sea pronto porque de esta manera el día de mañana que queramos implementar alguna función de prevención de fuga de datos, esto ya no nos llevará a esta etapa inicial de saber dónde vive la información sensible de la empresa. Otro de los puntos sobre los cuales podemos empezar a trabajar en la parte de los ataques hacia la inteligencia artificial, si hoy en día sabemos que hay desarrolladores dentro de la compañía que ya están utilizando este tipo de modelos, si hoy en día sabemos que gran parte del equipo operativo utiliza estas herramientas de inteligencia artificial generativa o estos modelos de lenguaje, podemos enfocarnos en estas dos principales áreas. Número uno, involucrarnos ya en un aspecto de negocio en aquellos proyectos de transformación digital. Es decir, que si el día de mañana viene un proyecto asociado hacia algún tema tecnológico, pero no necesariamente un proyecto de ciberseguridad, levantar la mano y saber que hay que establecer un lineamiento de seguridad para estas nuevas tecnologías que se van a introducir a la empresa. ¿Qué cambios tendrían que hacerse a nivel personal, a nivel procesos? Y otro de los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta es incorporar ahora sí una revisión activa de estos ambientes donde, donde va a vivir este tipo de modelos. Como comentaba, gran parte de las organizaciones consumimos este tipo de herramientas como si fueran un servicio. Lo consumimos desde Internet, desde algún aplicativo web y a nosotros no reside por detrás dónde está ese servidor que tiene el modelo de aprendizaje para que funcione y lo consumimos nada más como un servicio. Si llega a ser el caso donde nosotros sí estamos generando ese modelo y nosotros le estamos dando las imágenes para que pueda aprender, la información o los datos, ese input para que pueda aprender y todo ese tipo de base de datos de información,
ese proceso de cómputo está residiendo en nuestra infraestructura, realmente tenemos que aplicar los controles en la medida de lo posible sobre este tipo de ambientes. Y esto no es algo complejo en pensar que tiene que haber nuevos controles tecnológicos que lo protejan. No, pueden ser aquellos que hoy en día existen. Si estamos hablando de servidores que se encargan de procesar este tipo de protección, tenemos que tener controles hacia los servidores. Si hoy en día la inteligencia artificial la estamos consumiendo como una plataforma como servicio, es decir, ya la parte de infraestructura no reside en la empresa. Estamos contratando algún servicio en AWS y yo nada más tengo un servicio de plataforma. Pues la parte asociada hacia la visibilidad de los roles y errores de configuración siguen existiendo. Entonces habrá que implementar otro tipo de controles en esos ambientes de nube que nos den la visibilidad de que las configuraciones que se están introduciendo en las herramientas sean las adecuadas. Entonces, la superficie no cambia, al final se agregan nuevas maneras de atacar por parte de los ciberdelincuentes. Por nuestra parte se añade nueva infraestructura tecnológica, pero el reto principal en este momento es poder entender esos conceptos y poder transmitirlo tanto a un usuario final como a las organizaciones en todos sus niveles. Muy bien. Y pues bueno, antes pasaba algo muy similar. Pasaba el caso cuando venían estas épocas de la nube, ¿no? Veíamos, ahora sí, los especialistas de seguridad tenían que atender cómo se comía la nube, que las redes no eran iguales a las redes on-premise, que había ciertos conceptos de responsabilidad compartida y terminamos aprendiendo todo este tipo de tendencias para poder resolverlo. Y ahora, pues resulta que hay una nueva tendencia y ya está en marcha, que es el tema de inteligencia artificial. El tema es que, pues podemos adelantarnos a la foto y el día que saquemos esta inteligencia artificial, porque ya la comprendimos, ya sabemos cómo se come, ya sabemos cómo resolver este tipo de amenazas, va a haber otra tendencia. Entonces, somos una parte importante de las organizaciones para poder hacer conciencia en este punto. Y si hay personas que son usuarios finales, que trabajan con equipos de TI, con equipos de seguridad, estos son los retos a los que hoy en día nos enfrentamos para tratar de asegurar que la compañía pueda lograr sus objetivos de negocio. Y bueno, pues aquí les dejo cierta información que vimos hoy en día en la presentación. Y les quería agradecer por este espacio y nos quedamos por si existen algunas preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Leva, por esta charla muy interesante, lo que comenta. Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver cuáles están. Ah, Por aquí tengo unas preguntas. Muchas gracias por compartirlas. La primera dice, ¿crees que la inteligencia artificial en algún momento sea capaz de reemplazar puestos o carreras que al día de hoy solo hacen los humanos? Gracias por la pregunta. Creo que el debate principal, creo que de cierta manera va a reemplazar a los puestos, a las actividades que se realizan, pero no a las personas. Al final van a tomar acciones que puedan ser más rutinarias o actividades que nos permitan a nosotros generar nuevos puestos. Va a haber nuevos roles. Hoy en día, uno de los nuevos puestos que existen es el prompt engineer, un ingeniero que se dedica a saber cómo, cómo hacer preguntas o cuestionamientos hacia estos nuevos modelos de inteligencia artificial, porque tiene su chiste, tenemos que entender cómo funciona y se van a ir generando ahora sí nuevos puestos, ¿no? Con nuevas habilidades que se requieran y actividades que hoy en día a lo mejor son más básicas o más repetitivas son las que la inteligencia artificial va a ir tomando. Ok, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra que dice, ¿cuáles serán los desafíos éticos y de privacidad que enfrenta la IA en el ámbito de la ciberseguridad y cómo se pueden abordar? Ok. Creo que la pregunta puede llegar a abarcar muchos puntos.
Si lo tratamos de reducir hoy en día aquí en México, creo que hay un reto muy, muy grande sobre la parte ética del uso de la inteligencia artificial, porque hoy en día tenemos leyes para la protección de datos personales y cierta parte no contempla datos asociados a la privacidad. Tenemos instituciones como el INAI que se enfocan a proteger nuestros datos personales en las organizaciones privadas, en institutos públicos, pero a día de hoy sí existe cierto retraso que necesitamos para ir progresando y poder alcanzar estos puntos. Creo que sí hay un reto muy grande. Vamos atrás en este proceso y creo que puede llegar a tomar años el que se pueda legislar algo que realmente genere una función sin generar un alto, ¿no? Porque ya ha habido algunos casos en Europa donde han buscado frenar el uso de la inteligencia artificial y realmente eso nos pone en desventaja a nosotros como áreas de ciberseguridad, porque si nosotros nos detenemos, los atacantes van a seguir avanzando y lo que van a hacer es que nos van a sacar mayor margen de ventaja y no es alguna medida ideal. Excelente. Concuerdo contigo. Muchas gracias, Leiva. ¿Alguien más Gracias. que tenga alguna otra pregunta? Pues sí. Bueno, si ya no hay más preguntas, ¿eh? A ver, él dice que hay varias. Sí, aquí hay varias. Hay otra que dice, ¿cuál sería la mejor práctica para evaluar riesgos en la implementación de herramientas de IA en las organizaciones? Muy bien, muy buena pregunta. Sí, hoy en día a lo mejor puede haber escenarios donde nosotros no estemos implementando este tipo de herramientas y queramos saber este tipo de visibilidad. Lo principal o la recomendación principal sería poder acompañarnos de empresas o aliados enfocados hacia la ciberseguridad, donde les podamos apoyar a definir cuáles son esos puntos específicos. En lo principal, más allá de también poder hacer un barrido a nivel de puntos en específico que se deberían de cumplir, una parte importante es poder poner a prueba que lo que se va a desarrollar una vez ya implementado se mantenga. Entonces, sí es importante poder tener algunas prácticas sobre qué evaluar. Si estamos hablando del caso de que la implementación va a ser a nuestra infraestructura, vamos a tener que revisar dónde reside cada uno de estos componentes de la tecnología y proteger o poner estos controles de seguridad que ya conocemos en los componentes de la tecnología existente. Si hoy en día vamos a adquirir estas nuevas herramientas como parte de los servicios de software as a service o plataformas que no residen ya en nuestra infraestructura, puntos importantes van a estar más asociados hacia cómo protejo los datos del usuario y quién puede tener acceso a estos mismos. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder evitar que alguien pueda hacer uso o no de la herramienta de la forma de vida. Entonces, hoy en día no hay como tal un lineamiento en específico sobre las mejores prácticas. Por ejemplo, cuando salió la parte de aplicaciones web, teníamos un marco, el OWASP, el proyecto de OWASP. Hoy en día no hay alguno en específico definido. Hay buenas prácticas, hay modelos que se están adaptando como estos que vimos, pero la recomendación principal creo que sería acercarse a este personal, a estos especialistas, como podemos apoyar en estos puntos, para poder atender en específico cuál es ese tipo de tecnología de inteligencia artificial que se busca mover en el negocio y saber cómo atacarlo en particular. Porque como vimos, el panorama puede ser muy amplio, entonces la manera de atenderlo puede llegar a ser distinta, ¿no? En cada escenario. Excelente. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿saben si ya está o viene en camino alguna regulación para el uso de la IA en las empresas? No, actualmente no investigué sobre algunas legislaciones existentes para la parte de ciberseguridad y su relación con la parte de inteligencia artificial. Por lo menos en México no es algo que se tenga visible.
o que haya pasado ya hacia el Congreso para algún proceso de aprobación futuro. Habrá algunas iniciativas por parte de distintos diputados, pero de momento no ha habido algo que haya progresado ya en ese aspecto. Creo que todavía nos va a faltar tiempo porque actualmente están viendo el proceso de legislación de alguna ley de ciberseguridad, una nueva ley de ciberseguridad que permita atacar aquellos controles específicos. Tal vez en estos puntos se pueda haber envuelto el tema de inteligencia artificial de manera indirecta, pero, pero a día de hoy creo que es una iniciativa que las empresas tienen que tomar. El sector privado tiene que seguir a la par y no esperar a lo mejor a que exista alguna regulación para ello. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Por aquí dice, no, ya serían todas. Pues muchas gracias, Leiva, el webinar, por la charla, y muchas gracias a todos por haber estado aquí en la charla. Por aquí está la información que nos comparte Leiva y se les estará haciendo llegar también la presentación para que la tengan a la mano. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves con otro webinar que tendremos también muy interesante. Gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.